Eran muy esperados y por las limitaciones en la capacidad de la estación madrileña de Chamartín no se pudieron poner en servicio a la vez que los S106 o Abril en mayo, pero tal y como se dijo en su día estarán disponibles dentro de muy poco, concretamente desde el 22 de julio, perfectos para aprovechar el tirón veraniego y cuyos billetes ya están a la venta. Los Upload de Renfe llegarán a Galicia y Asturias y ofrecerán muchas más plazas y a precios más bajos que los AVE o Alvia y que por fin lograrán avanzar en una de las mayores exigencias de los viajeros de estas dos rutas: bajar el precio suelo y medio de los billetes. Unos trenes que llegan como agua de mayo para reforzar unas líneas que estaban al límite de su capacidad, sobre todo la ruta gallega, donde sus 581 plazas serán determinantes. Trenes de bajo coste que, eso sí, llegan con la polémica ante las dudas que ha levantado este modelo de tren desde su puesta en funcionamiento o su ya controvertida distribución de asientos 3+2, como en los aviones. Desde el pasado viernes ya están a la venta los billetes de estos trenes, que además llegan con una campaña de superprecios desde 7 euros. Campaña engañosa, eso sí, ya que es el precio suelo del resto de rutas de la marca Aplo y que en estas dos rutas concretan para viajar hasta el 30 de septiembre en todos los orígenes y destinos de ambos corredores, y con más de 15.300 billetes promocionales. Un detalle confuso y que veremos si se aclara más adelante, ya que podrían subir cuando pase la promoción, algo que Renfe no ha aclarado, pero que no tendría sentido, ya que ese precio de 7 euros, siendo muy limitado en plazas y que se agotan con rapidez, están siempre disponibles en todos los destinos que cubre la marca low cost de Renfe en el resto del mapa ferroviario de alta velocidad. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Con la puesta en servicio de los Uplo, la oferta semanal Galicia-Madrid se incrementará en 8.000 plazas, mientras que en el caso de Asturias, el Uplo y el nuevo Alvia a Avilés, también anunciado en su día, supondrán un incremento de cerca de 9.400 plazas semanales. Una ruta, la asturiana, que parece estar teniendo más problemas y disgustos con los nuevos trenes que otras de España, y donde parece estar teniendo más retrasos y complicaciones que en ningún otro punto del país, siendo noticia más que sorprendente aquel tren que sufrió unos asombrosos vaivenes y saltos que parecían turbulencias aéreas y que tratamos en un vídeo. Otro detalle que mejorará la oferta de alta velocidad a partir del 22 de julio será la llegada de un nuevo tren pasante de ida y vuelta con material AVE serie 112 que circulará entre León, Madrid y Valencia y que supondrá un incremento de más de 4.000 plazas. En cuanto a los servicios con Galicia, la nueva oferta comercial supone la implantación de un servicio Uplo diario de ida y vuelta que alternará sus orígenes y destinos entre Madrid y Vigo y La Coruña y Madrid, con paso por Santiago de Compostela y con paradas en todas las estaciones, es decir, Segovia-Guiomar, Medina del Campo alta velocidad, Zamora, Sanabria alta velocidad, La Gudiña, Ourense, Vilagarcía de Arousa y Pontevedra. Concretamente, en la Madrid-Galicia habrá un Uplo con salida a las 17:08 horas con destino a La Coruña los lunes, miércoles, viernes y sábados, y con llegada a las 21:04, y con destino Vigo-Urzaiz los martes, jueves y domingo, con llegada a las 21:37. A la inversa, en la Galicia-Madrid, el Uplo con origen en La Coruña lo hará a las 6:34 los martes, jueves, sábados y domingo, y los de Vigo-Urzaiz los lunes, miércoles y viernes a las 5:57, muy madrugadores, con salida desde Santiago a las 7:06 y llegada a destino a las 10:32 horas. El resto de la oferta comercial entre Galicia y Madrid mantiene sus frecuencias actuales con leves modificaciones. En cuanto a la ruta asturiana, Renfe pasará de 4 a 6 frecuencias a partir del día 22 de julio al implantar una nueva oferta comercial con la llegada del Uplo a Oviedo y Gijón desde Madrid, con un tren de ida y vuelta 6 días a la semana con paradas en todas las estaciones de alta velocidad de la línea, es decir, León, Palencia, Valladolid y Segovia-Guiomar. El nuevo Uplo Madrid-Asturias tendrá salida a las 11:45 horas y llegada a Gijón a las 15:33.
de lunes a sábado, mientras que el de vuelta partirá de Asturias a las 19:25 con llegada a Madrid a las 23:18 de domingo a viernes. Además, Avilés se sumará a esta ruta tras la espera en mayo y con billetes también a la venta para el nuevo servicio Alvia con conexión directa con Madrid, con servicio desde la capital de España a las 9:15 horas y llegada a Avilés a las 13:04, en sentido inverso, partiendo de Avilés a las 17:14 y con llegada a Madrid a las 21:09, todos ellos de domingo a viernes. Otro detalle es que Renfe modifica ligeramente el horario AVE Madrid-Gijón de primera hora de la mañana, a las 6:58, y a partir del 22 de julio saldrá de su origen a las 16:37, con llegada a Gijón a las 20:11. Y para dar servicio a la primera hora del día, Renfe ha programado un Alvia con salida desde Madrid a las 6:49 horas y llegada a Gijón a las 10:39. Modificaciones que veremos qué impacto tienen en unas rutas que parecen estar gozando de buenos números de viajeros, pero que han estado a medio gas en su potencial y que ahora podrían tener un fuerte impulso con estas novedades. Estaremos atentos y contaremos lo que sea noticia. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.